Muchas gracias. Qué gusto que estén aquí acompañándonos. De verdad estamos muy emocionadas. Esto lo venimos planeando desde que nos acabamos de conocer en la Expo Renal. Dijimos, no, necesitamos hacer algo juntas y qué mejor que sea en esta fecha. Así es, Silvia, es un gusto tenerte. Para mí, de verdad, es un honor poder compartir este espacio y poder estar aquí en esta tarde, justamente hoy, 27 de enero, que es Día del Nutriólogo. Felicidades y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Vayan preparando sus preguntas, vayan, pues sí, todo lo que quieran comentarnos el día de hoy. Va a ser una noche, pues yo creo que muy agradable. Así es, y más que nada que vamos a estar apoyando, contestar algunas preguntitas que ustedes tengan y lo importante que llega a ser la figura del nutriólogo para tener un muy buen tratamiento. Es correcto, Silvia. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante, ¿no? Algo que también he comentado y he platicado últimamente mucho con otras colegas también, de hoy en día, ¿cuál es el rol del nutriólogo? ¿Cuál es el rol sabemos que nos estamos enfrentando a ciertas situaciones con enfermedades crónico-degenerativas hoy en día que nos están rebasando. Yo ya llevo 14 años trabajando, pero llevo 8 años en el área materno-infantil y quiero platicarte hoy en día la cantidad de pequeños que yo veo ya con diabetes, con resistencia a la insulina y que tú lo proyectas, piensas, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando tenga 18, 20 años? ¿Sí, sí me explico? Híjole, también a mí me tocó cuando recién estaba saliendo de la carrera, me tocó mucho tiempo trabajar con una gine y ella Ok, me solicitó por el tema de diabetes gestacional porque empezamos a tener muchos. Entonces sí, desde el embarazo como tal ya tiende a ser a veces complicado sí. lo que son todas estas enfermedades que van saliendo con las mismas mamis y que en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta cómo estaba su salud antes de embarazarse y es todo un tema también con los hábitos que llegan a tener y que muchas veces estos hábitos se los pasan a los hijos y empieza este detalle desde chiquititos. Sí, yo creo que por eso es bien importante lo que tocabas hace ratito en cuenta, ¿no? Trabajar en equipo, como que normalizar un poquito más, porque siento que de pronto los nutriólogos por ahí, no sé, pero me da esa impresión a veces con mis pacientes, no sé si te pase a ti, Silvia, que hay pacientes que, claro, ya están como en una emergencia o ya están muy mal y pues saben que sí o sí tienen que venir a consulta de nutrición. Pero hay pacientes que a lo mejor comienzan con alguna situación o simplemente vienen como prevención, pero vienen como con una idea un tanto diferente a lo que realmente hace un nutriólogo, ¿no? O hay pacientes que, no sé, el médico les dijo, bueno, pues ya no te queda de otra, tienes que ir con el nutriólogo. E incluso a mí me ha tocado que llegan hasta como nerviosos, con miedo o enojados porque siento o me da la impresión de que tienen como una idea, nutriólogo significa no comer, restricción, dieta, pero dieta es algo, no sé, ¿sí me Sí, sí, entiendo? sí. Sí, como algo que los vamos a castigar como tal. Sí existe mucha estigma con lo que es el nutriólogo y en enfermedad renal crónica, yo creo que la mayoría de los pacientes, incluso sus cuidadores, cuando les dan este diagnóstico, creo que les caen muchas ideas en cascada sobre todos los hábitos que tienen que cambiar, sobre muchas de las cosas que no deben de cambiar, por así decirlo, y que ya están pensando que hasta esas cosas les tenemos que quitar. Entonces sí llegan entre enojados, asustados, con muchos miedos, con muchos mitos sobre cómo se trata la alimentación
cuando tienen estos diagnósticos, porque muchos se quedaron con las ideas a lo mejor de sus abuelitos, que antes había demasiadas restricciones o que empezaban ya muy deteriorados con una terapia sustitutiva y pues sí llegan con nosotros con todos esos miedos y si a eso le agregamos que a lo mejor los médicos le dijeron, no, no vaya con un nutriólogo porque le va a quitar todo y lo va a desnutrir. Ese comentario me llega mucho a consulta o otros comentarios que solo dan ciertas, como no comas ya carne roja y con eso es suficiente. Entonces se va el paciente confiado en que si el médico tratante o el personal de salud en general solo les da esa indicación, pues con eso va a ser suficiente para cuidarse y ya llegan en etapas avanzadas y llegan asustados e incluso enojados porque no se les brindó la información de que necesitaban cuidarse más. Porque nadie les dijo, ¿no? Yo creo que a eso vamos a ponerle nombre. Es la mala praxis. A mí me gusta trabajar mucho en equipo y también estoy consciente cuando algo se sale de mis manos o cuando yo no cuento con las suficientes habilidades, puedo decir, ¿sabes qué? Mira, te puedo atender tan nutrióloga. Justo apenas hace poco me contactó una paciente que yo vi hace tiempo en el tema de embarazo, tuve un embarazo, diabetes gestacional. Entonces yo le llevé su control y hace poco me escribe, ya su bebé ya está más grande, y me dice, oye, yo quiero ya ser vegetariana, necesito que me orientes. Le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad yo no trabajo en esas áreas, sí puedo tener conocimiento, pero quizá no más a fondo, pero sí tengo una colega que trabaja justo con pacientes vegetarianos, ¿no? Entonces a veces siento que es esa como la mala praxis de otros profesionales de la salud, porque podríamos llamar médicos, no sé, ginecólogos. Entonces, de entender que trabajemos en equipo y no solo para el bien de nosotros, para el bien del paciente. Si al paciente le va bien, a nosotros nos va bien. Muchas de las veces yo veo a los pacientes preocupados. Es que yo ya no sé qué hacer porque el médico me dijo que no consumiera estos alimentos, no sé, en tu caso tú lo has de ver mucho con el tema renal, porque tienen un montón de fósforo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa, ¿qué hago? Sí me llegan así los pacientes. Algo que me gusta mucho hacer en mis consultas es siempre dejo por lo menos la mitad del tiempo para contestar todas las dudas que tengan, porque a veces son dudas que a lo mejor para nosotros son muy obvias, pero que ellos empiezan a agarrar información, sobre todo en redes sociales, lo que les dijo su médico, y entonces llegan como con una maraña donde la mitad dice que sí, la mitad dice que no, poniendo el ejemplo de alimentos con fósforo, las leguminosas. Ajá. ¿Cómo teníamos el tema de que antes no se daban leguminosas y de hecho estaba en este famosísimo semáforo y que no se debían de consumir por el tema del fósforo? El fósforo, efectivamente. Y todavía se sigue replicando mucho esa información, sobre todo en el sector público, que a veces tienen tan poquito tiempo los nutriólogos que tienen ahí y que a lo mejor no se han podido actualizar por X razón y de repente solo es tachan estos como tipo trípticos y después llegan con nosotros y cuando nosotros le decimos, te voy a poner tal cosa, No entran como con esta idea de que pasando? ¿Por qué acá sí me los prohibieron? Y yo ya les empiezo como a explicar, oye, mira, cuando se hicieron estas listas, las leguminosas pues tienen que pasar un proceso de remojo, no las podemos comer como si fueran cacahuates. Entonces, al pasar este proceso, se baja y que si las proteínas de origen vegetal y a final de cuentas vamos a absorber menos fósforo que una de proteína animal. Entonces ya le das como todo el speech. El contexto, la explicación. Exacto. Y ya quedan como ya más tranquilos de que no estamos nosotros equivocándonos, porque ellos ya llegan con un papel impreso de, no, pero es que esto dice aquí, esto me lo dio mi médico. Sí. Entonces ya cuando les explicas cómo se empieza a actualizar todo, yo creo que parte del pilar fundamental para que un paciente se apegue a un plan es explicarle por qué le estás dando esas sugerencias. Fíjate, acabas de tocar un tema que en lo personal yo toco mucho en el consultorio, siento que hacemos mucho match ahí tú y yo. Fíjate que cuando yo me formé como educador en diabetes, que fue por ahí del 2018, a mí me encantó, porque a mí me cambió la visión de cómo tratar al paciente, porque justo eso era, ¿no? Educar.
Entonces, yo hago algo parecido, por ejemplo, igual me pasa, ¿no? Que me llegan muchos pacientes que vienen, que los atendieron en el servicio público y me dicen, oye, es que cuando me dijeron que tenía diabetes, me dieron esta lista de que yo no puedo comer todos estos alimentos porque me suben mi azúcar, ¿no? Y tú sabes cómo es la lista, ¿no? La famosa lista, o sea, tortilla, pan, les prohíben fruta, ¿no? Es que yo no puedo comer tal fruta, ¿no? Entonces, justo cuando yo les platico, oye, a ver, mira, el cómo funciona su enfermedad, qué es lo que pasa, quién secreta la insulina, para qué sirve la insulina, y todo eso el paciente se queda maravillado. Yo soy mucho de cositas, tengo mi consultorio como cosas muy gráficas, porque es que de verdad, y el paciente, o sea, está fascinado y se lo aprende, de verdad. Entonces, cuando yo les digo, ok, mira, o sea, no te voy a prohibir ninguna fruta, vas a comer de todas, por supuesto. No sé si recuerdas que se manejaba mucho antes también la parte esta del índice glucémico y demás. Cuando yo les empiezo a explicar, mira, si tú te comes esta fruta, pero la combinas aparte con un alimento que tiene proteína, fibra, pues obviamente vas a poder mantener más tus glucosas postprandiales y no es necesario que le estemos prohibiendo. O sea, justo cuando yo les explico eso, se quedan de, pero es que a mí me habían dicho que el plátano estaba prohibidísimo, ¿no? O que la sandía, o sea, yo no la podía consumir, pero para nada, ¿no? Y cuando les digo esto, y aparte lo más padre de todo es cuando regresan a tu siguiente consulta con su hojita de su control y me dicen, mire, esas son mis glucosas en ayuno. Y metimos toda una gran variedad de alimentos sin dañar su microbiota, que yo creo que es algo que seguramente a ti te pasa con los pacientes renales, que por toda esta restricción de alimentos traen una disbiosis tremenda. Además de la disbiosis, sobre la restricción, algo que pasa mucho es que el paciente llega, como tú dices, ya quitó N cantidad de alimentos por si acaso. Híjole, a mí eso se me hace un problemón porque ahí ya nos pueden llegar desnutridos, ya empiezan, a lo mejor si viven con diabetes y se quitan, pongo un ejemplo, se quitan toda la proteína que porque dicen que hace daño, se quitan todos los carbohidratos o ya venían quitándoselos, entonces empiezan con unas hipoglucemias del terror también, porque aparte, entre más avanzada esté la enfermedad renal, más van a llegar como a ciertos controles cuando viven con diabetes. Entonces, si a eso le aumentamos el que ellos mismos se quitan cosas en el por si acaso, entonces llegan todos agobiados porque en todos lados les dicen prácticamente todo cocido y hervido y solo chayotes cocidos andan comiendo. Entonces, hasta se pelean con las grasas. Entonces, es como todo un tema que llegan todos angustiados y ya como con la espada desenvainada por el hecho de que dicen, no, es que ya estoy cansado de solo comer esto, es que nomás me dan pollo y claritas de huevo. Entonces es como muy bonito cuando llegan y les empiezas a explicar que no todas las restricciones están bien, que no por el hecho que se sobrecuiden con cosas que no necesitan, van a mejorar. Entonces, como que les da ese bajón, sobre todo también el cuidador, que a veces a él es al que le toca, que tiene que cocinar y que quiere hacerlo todo lo más perfecto posible, pues porque, bueno, a final de cuentas aquí está el amor por, por la persona a la que están apoyando. Entonces, cuando ya les empiezas a explicar que hay cosas que en su caso particular no se necesitan hacer, entonces baja mucho el estrés y se ponen contentos porque pueden comer más cosas. Y como tú dices, se noten sus resultados. Es correcto, así es. Mira, Silvia, tenemos una pregunta aquí, la vamos a leer. Dice, sabemos que un diagnóstico como el de una enfermedad renal crónica puede ser difícil de afrontar mentalmente. Además, la alimentación está estrechamente vinculada con la salud mental. ¿Cómo abordan este punto con sus pacientes más allá de la nutrición? Híjole, creo que es un tema bien complicado y tú no me dejarás mentir. Tenemos que tomar en cuenta, debemos de ser, siento que hoy en día de pronto se ha perdido también mucho esa parte de ser un poco empáticos, porque yo creo que todos en algún momento llegamos a ser pacientes y obviamente pues si yo soy paciente a mí me gustaría que pues me atiendan al menos de manera respetuosa. Y yo me atrevo a decir esto porque yo he visto tantas cosas acá de este lado en Hidalgo que para qué te cuento. Ahora, entender, y ya tú me dirás, Silvia, si estoy en lo cierto o no,
a veces los pacientes están viviendo por su duelo, porque el tener una enfermedad es un duelo, es la pérdida de la salud. Y están pasando por, y no solo el paciente, los cuidadores. Entonces, mientras tú estás con el tema de la nutrición, bla, 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 ellos están en su duelo y es a lo que íbamos, yo creo que hace ratito con el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo, el derivar con un psicólogo, no sé. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo a todo el mundo lo quiero mandar a terapia. Sí. Sí, honestamente, a todo el mundo lo quiero mandar a terapia. Precisamente, o sea, voy a hacer un pequeño comercial. Mañana va a haber un en vivo Okay. con un psicólogo que se llama Guillermo Vigajos. Y bueno, si no, abajo después les ponemos bien lo que es dónde va a estar. Creo que va a ser Nefroconecta. Y él va a abordar este tema. Es muy importante que siempre estén acompañados de estos profesionales de la salud, porque sí, aparte del duelo a la salud, también es una pérdida de los alimentos que a lo mejor muchas veces vivieron con ellos. Y el que empecemos a perder algunos alimentos que a lo mejor eran como de base, que a lo mejor no eran muy buenos. Vamos poniendo un ejemplo, el refresco. A lo mejor siempre se comía con refresco. ¿Por qué? Porque así se acostumbraba en su casa y punto, ¿no? Desde la abuelita. Entonces, el hecho que a lo mejor les estemos cambiando ciertos alimentos y que ellos ya los sientan como perdidos, también es súper difícil. Entonces, más los miedos, más todas estas angustias de lo que viene, si es que va a venir o no va a venir. Muchas veces el futuro para un paciente con un diagnóstico es bien complejo porque casi siempre los futuros los van a pensar muy fatalistas. Si bien no todos los pacientes van a necesitar en algún momento una terapia sustitutiva, todos en cuanto les dan el diagnóstico, tú les preguntas si ellos ya sienten que van a necesitar, que si la diálisis, la hemo, que si el trasplante, que si se van a morir de no sé qué cosa X o Y. Entonces, todos estos sentimientos, todos estos miedos, frustraciones, enojos, ira, ¿por qué no? O sea, todo esto sí lo necesitan, trabajar con alguien que sea experto, porque yo siempre les digo, yo sé que tú puedes hablar, poniendo un ejemplo que sea, no sé, una pareja, tú puedes hablar con tu pareja y expresar muchas cosas, pero a lo mejor quieres decir cosas que a lo mejor, si las decimos aquí nos cancelan el en vivo, ¿por qué? Porque están enojados o porque están frustrados, yo qué sé, y que no nos animamos a lo mejor a decirle a nuestro ser querido, porque nos daría miedo que al rato ellos se sientan mal o se angustien Correcto. por nosotros. Sí. Entonces, no hay como estar con una persona capacitada que nos pueda escuchar, que en algún momento nos pueda orientar y que con el solo hecho incluso yo creo que de hablar, como que Sí. bajan mucho lo que son los niveles. Entonces, sí, siempre intento mandarlos a terapia y obviamente estoy como muy atenta a cómo se ve el paciente o incluso los cuidadores. Sí. Sí, sí me han tocado sesiones muy dolidas, la verdad, y que tenemos que estar ahí brindando ese apoyo emocional independientemente que estemos haciendo una consulta. Sí, totalmente. Yo creo que esta parte igual de, ¿cómo, hace rato preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes como nutriólogas? Igual es bien importante a veces escuchar al paciente, ¿no? Claro, nosotros no vamos a fungir como sus terapeutas para nada, pero el hecho de escuchar al paciente, de sentarte y de que lo primero que sea, ¿cómo estás? A ver, platícame, ¿no? Yo al menos lo hago siempre con mis pacientes, a ver, platícame cómo te sientes, qué está pasando, quiero escucharte. El paciente, porque por lo regular, digo, yo lo he visto, ¿no? Sí, nombre, fecha de nacimiento, o sea, y a veces ni siquiera hay esa conexión hacia el paciente de verlo. Y fíjate que a mí se me quedó mucho eso hace muchos años aquí en Hidalgo. En algún, no ando mucho en esos temas de la política, pero en algún secretario de salud que hubo aquí implementó algo que justo se llamaba eso, no todos somos pacientes. Y a mí se me quedó muy marcado, muy grabado, y yo decía, es que, o sea, sí es cierto, ¿no? En algún momento uno está del otro lado y dices, bueno, pues al menos quiero que me escuche, que me pongas atención y que me digas qué puedo hacer, qué sí puedo hacer, qué no, y por qué, ¿no? O al menos con el simple hecho de ya me expresé, generas incluso ese match y yo creo que el paciente va a hacer las recomendaciones que le des, creo que con más apego por el simple hecho de que se sintió escuchado.
Es súper sí. Es súper sí. Yo considero que de repente puede haber tratamientos muy buenos, pero si el paciente no se va seguro de lo que escuchó, no se sintió como ese match de en consulta, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no va a confiar en ti. Entonces, parte de la confianza que nosotros creamos es el hecho de que el mensaje tiene que ser de los dos lados, ¿no? Se tiene que escuchar, se tiene que resolver sus dudas y las que no se puedan resolver por alguna razón que no tengas la respuesta, pues se la investigas y se la mandas. Pero sí se necesita crear ese vínculo para que sea más factible que el paciente sí vaya a responder al plan de alimentación que tú le vayas a brindar. Así es. Por ahí no sé si tenemos más preguntitas, chicos. Bueno, pero, sí. A ver, adelante, Silvia. Ok, ¿alguna experiencia significativa que hayas tenido en sus años de carrera y que haya moldeado su forma de ver la nutrición? Ok. Ay, no recuerdo alguna como tal, pero el que yo me hiciera nutrióloga renal, es que ya fue después de la carrera, por eso lo digo. Mucho tuvo que ver este tema de que no te escuchan y no te explican, porque a mí me tocó una situación con una de mis hijas a los 4 años, tuvo lo que es síndrome nefrótico, y aunque yo ya era nutrióloga, no entendía. O sea, de verdad es bien complicado para nosotros como cuidadores que nos estén explicando algo y yo creo que uno, así como salen las películas, ¿no? O sea, como que nomás escuchas así un pi y hablan y hablan y hablan y tú no entiendes. Y a mí lo que más me frustraba era que no entendía cómo poder cuidar a mi hija. Entonces era súper complejo, yo sé que era parte del momento, de la situación, pero eso sí me hizo entender que yo necesitaba, uno, capacitarme, porque por eso decidí en la primera oportunidad que tuve, ahora sí que juntar el dinero para meterme a estudiar, porque yo dije, esto yo lo necesito de vida, pero sobre todo me hizo pensar que yo ya estuve en la parte del escritorio del otro lado. Sí. Y entonces que yo sí necesito explicar y explicar y explicar hasta que las personas ya se queden así como, ¿ya no tienes alguna otra pregunta? Y es no. ¿Por qué? Porque a mí sí me hubiera gustado tener a esa persona, tanto médicos como colegas nutriólogos, etcétera, que me explicaran y que no solo me dieran una hojita, porque yo me quedaba con muchísimas dudas. Y en aquellos tiempos, pues no había como ahora la tecnología o estas plataformas que a lo mejor te ayudan a enriquecer un poco. Sí, entonces, eso para mí sí marcó el hecho de que me gusta mucho escuchar a la gente, tiendo a hacer mucha empatía, no veo niños porque lloro. Intenté estudiar el diplomado y no pude. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Es más, una vez me tocó un chico, ya grande, porque yo había puros adultos, pero haz de cuenta que contaba la historia de mi hija. Y luego vi a la mamá, no, yo me quería morir con la mamá. Sí. Entonces fue complicadísimo para mí. Entonces, niños no puedo ver, una disculpa, pero pues porque me acuerdo sí, y yo. Se entiende. Fíjate que a mí me pasó algo similar. La vida te va llevando, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra. Por lo regular, yo desde que salí de la universidad, siempre me dediqué a trabajar con niños, siempre. Y un día dije, pues ya, voy a empezar como ese camino del área materno-infantil. Luego sale este tema de muchos embarazos con diabetes y me formo como educador en diabetes. En el trayecto empiezo a ver pues más embarazadas, más pequeñitos, empiezo a tomar pues más cursos, diplomados de alimentación complementaria, una certificación de obesidad infantil y de repente un día, cuando tengo a mi primer hijo, es que no sé, a veces son vivencias también que uno tiene y es cuando dices, no inventes. Entonces ya era yo educadora en diabetes, ya veía yo pacientes con diabetes y todo este rollo, ya veía yo la parte del área materno-infantil y nace mi primer bebé y me enfrento a una situación de lactancia materna terrible,
terrible, ¿no? O sea, terrible de mastitis, pezones agrietados, ensangrentados, o sea, un tema. Y yo tenía una presión social impresionante porque todo el mundo me decía, oye, es que tú eres nutrióloga y pues, ¿cómo no le vas a dar leche materna a tu hijo si tú eres nutrióloga, no? O sea, tú sabes que es lo mejor, ¿no? Y yo por acá con los megadolores, o sea, yo estaba a dos de decir, ¿sabes qué? O sea, a la fregada, ay, adiós la lactancia, y ya, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve acercamiento de profesionales de la salud, en este caso una asesora. Yo no sabía que existían las asesoras de lactancia materna y yo dije, ¿qué tan importante es esta información para un nutriólogo? Pero la información actualizada, porque lo que yo sabía no era suficiente, o sea, no sabía, y por más que busqué, como dices tú, y antes no había tanto que TikToks y que todo esto que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, una cosa me fue llevando a la otra. Entonces, me empecé a especializar todavía más en el área materno-infantil, me formé como asesora de lactancia, y eso a mí me llevó justo a escuchar más a mis pacientes. Y de verdad no me quiebro, yo soy muy sensible, pero no me quiebro, no sé cómo, pero me entra un mood nutrióloga y súper me hago la fuerte. Pero de verdad, yo veo pacientes que acaban de cruzar la puerta, que la mamá aparte ya trae hipotiroidismo, diabetes en el embarazo, o sea, unas de complicaciones y que justo llega la lactancia y traen todo este tema que en su momento a mí me pasó. Y cruzan la puerta y empiezan a llorar. Entonces, a mí me cambió totalmente, o sea, dio un giro totalmente. Y yo cambié mi modo justo también de dar la consulta y lo aplico con todos mis pacientes. Y a veces muchos me dicen, acá es que te tardan consultas, o sea, ¿qué haces? Y yo lo necesitaba, ¿no? Y yo ya sé más o menos cuánto me tardo en una consulta con un paciente con un diabetes, en un paciente con lactancia, porque justo eso, ¿no? El escuchar. Y a veces la mamá no le bajaba la leche nada más por el estrés, ¿no? Y ella pensaba que era porque tenía diabetes, porque tenía... y un montón de cosas, ¿no? Y justo era el estrés y vino, se desahogó conmigo, sacó todo y dije, ¿qué tan importante es que te escuchen y que aparte te den recomendaciones puntuales, actualizadas? Híjole, sí, en eso yo creo que cada quien a su estilo nos ha marcado muchísimo la vida. Es que creo que obviamente todos pasamos por ciertas situaciones que nos hacen mejores o no personas, yo qué sé, o sea, ciertas situaciones, pero a nosotros que ya nos tocó ser mamás y que a final de cuentas es todo un tema, yo creo que aquí hay un mundo de mamás. Entonces, saben que, híjole, sí nos cambia el chip y ciertas situaciones que pasamos con nuestros bebés, pues hacen que todavía empaticemos más en muchas situaciones como tal. Así es. Y bueno, no solo el simple hecho de si ya tenemos hijos o no, pero yo creo que incluso ciertas cosas que nos llevan la vida y algunos otros profesionales que nos estén escuchando, que son a veces los que nos llevan a tomar decisiones de, ok, tengo que ir cambiando mi manera. Yo doy clases a nivel licenciatura y es algo que siempre les digo a mis alumnos, chicos, hay que transformar, hay que cambiar, no hay que ser estáticos, no hay que ser cuadrados, hay que cambiar la manera en la que hoy en día vemos a los pacientes. Ustedes tienen ahorita un boom de cosas, tienen disponibilidad a tantas redes sociales, internet, que de verdad somos de la vieja escuela, ¿no? O sea, nada de esto antes había, o sea, ni era impensable tomar un diplomado en línea, o sea, si te querías tomar un diplomado, a mí todavía el de diabetes me tocó, te vas al instituto y presencial y ya. Sí. Por ahí había un comentario, me parece que me han puesto. Sí. Ok. Consejo para estudiantes que aún no saben si son suficientes para la carrera. Okay. Entendimos el punto. Sí. ¿Algún consejo para estudiantes que todavía no terminan la carrera? Yo el consejo que sí te daría es que no te quedes solo con la carrera. No te quedes. Ya la nutrición, ya ha avanzado tanto la licenciatura en nutrición que ya te puedes especializar en todo. Y qué mejor que te hagas bueno en algo. Yo sé que en la carrera como tal, pues nos dan una probadita de todo, ¿no? Y está padrísimo porque eso nos puede dar más o menos un norte
de qué te puede llegar a apasionar más. Pero sí considero uno que no dejen de estudiar porque lo que estábamos hablando hace un momento de que antes se creía que con el semáforo renal y las restricciones, pero ahora ya no. Entonces, a final de cuentas, todo va cambiando. Puede ser que lo que ahora creemos que funciona, después sale suficiente evidencia donde dicen, para nada. O sea, nomás están haciendo más complicada la vida a los pacientes, que casi casi es lo que nos dijeron el año pasado en todos los congresos. Y con el hecho que ustedes se vayan actualizando va a hacer que se sientan más capacitados para ejercer su profesión. Es correcto. Y fíjate que justo es algo que igual platico mucho con mis alumnos. Siempre les digo, siempre actualícense, busquen un área en específico. Por lo regular siempre nos dicen, oh, existe la nutrición clínica, la comunitaria, y no, pero a ver, espérate, la clínica, o sea, te puedes dedicar a renal, te puedes dedicar, o sea, hay tantos rubros y como dices tú hoy en día, ya el tener plataformas nos han acercado a tomar tantos cursos de tantas instituciones que son de renombre, que tienen profesores muy buenos. La verdad, yo cuando tomé la certificación de lactancia, por ejemplo, el de materno-infantil, yo estaba fascinada. Y bueno, ahorita en el renal, que por cierto tú eres parte fundamental, eres mi profesora, o sea, dices, wow, ¿no? Qué padrísimo. Y yo digo, ¿cómo me hubiera encantado que cuando yo era estudiante pudiera tener acceso a este tipo de cursos y demás? Y sí me explico, o sea, era bien diferente. Entonces, como aprovechar justo todas estas herramientas y este acercamiento, ¿no? Si algo bueno nos dejó el COVID, pues es que se normalizara un poquito más, justo lo que estamos haciendo el día de hoy. Ay, sí, carambas, como cosas buenas y malas que nos deja el COVID, es algo muy bueno que nos dejó, que nos acercó tanto a herramientas como a pacientes, como los Sí, pacientes a poderse informar más, porque algo que pasa mucho con la enfermedad renal crónica es que está llena de mitos, está llena de muchos supuestos. Yo les pongo mucho un ejemplo y sobre la diabetes, ¿no? Que les digo de la diabetes de la mala y de la buena, que antes nuestros abuelos, ahora sí que los abuelos platicaban y siempre decían eso, ¿no? No, pues es que el vecino don Poncho le dio diabetes y luego preguntaba la otra vecina, pero ¿de cuál diabetes? ¿De la buena o de la mala? Y la mala era que les ponían insulina y de la buena pues que todavía no. Entonces cuando decían, no, pues de la mala, uy, no, pues ya le van a cortar las se va piernas. a No, morir. fulano dejó de ver. Y diario decían un chorro de cosas que a lo mejor todas estas cosas pudiesen haber pasado porque por algo se empiezan a crear los mitos, pero era porque, pues porque no se cuidaban, porque ya empezaron muy deteriorados a utilizarla por fin, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo mismo pasa con la enfermedad renal. Está llena de ciertas situaciones que creen que todas son ciertas o que todo va a pasarle a todos los pacientes como tal. Entonces, sí necesitamos quitar como todos esos mitos, todo ese estigma que hay incluso sobre la diálisis, la hemodiálisis, sobre el trasplantarse, y que no todos los pacientes van a llegar a estas terapias, que también eso es importante, que también existen estas formas de vivir y que viven muy bien y que siempre busquen, a final de cuentas, obviamente, lo que es un trasplante, que es súper importante y que a veces, muchas veces no quieren que un familiar les done porque tienen miedo a que Así de es. alguna manera les vayan a quitar como vida, por así decirlo, y que para nada, viven perfectamente bien, siguen estando igual de saludables. Obviamente cualquier persona donadora, si no te cuidas, así tengamos 2 riñones, 3 riñones, Pues un va a salir riñón, lo si mismo. tú no te cuidas, en algún momento te vas a enfermar de algo. ¿Por qué? Pues Claro, porque no por eres una supuesto. persona saludable. Entonces, que se pierdan todos esos miedos, todas esas estigmas que de repente están relacionadas con la enfermedad renal para que también los pacientes estén tranquilos con su diagnóstico. Así es. Fíjate que algo que comentas, y lo veíamos en el diplomado y lo comentaba en una clase el doctor Parra, justo de este tema, que hoy en día, por ejemplo, en el tema de las enfermedades renales, siento que está pasando como cuando justo estaba apenas este tema de que el diagnóstico
de pacientes con diabetes, ¿no? Hoy en día, pues desafortunadamente está más normalizado. ¿Por qué? Por la prevalencia que tenemos hoy en día de pacientes padeciendo diabetes, ¿no? Pero hoy con el tema de la enfermedad renal, siento que está sucediendo lo mismo, ¿no? Que justo no hay profesionales actualizados o especializados en el tema, no tenemos un conteo exacto de cuántos pacientes tenemos realmente con esta enfermedad y que va en aumento. Y que aparte, el hecho de que les digan, y porque a mí me ha pasado, yo lo he visto, yo acá en donde estoy, en Tulancingo, pues trabajo con varios doctores, no solo estoy en mi consultorio, yo me muevo a otros consultorios, y cuando veo pacientes con diabetes y que ya empiezan con enfermedad renal, que ya están en estadio 1, o sea, yo he visto pacientes y también que a veces los médicos me ha tocado, no tienen como ese feeling o así. O sea, le dicen, ya tienes enfermedad renal, ¿no? Casi, casi le están diciendo al paciente, te vas a morir. Y el paciente real, ¿no? Es que me dijo el doctor que tengo, o sea, ya me voy a morir. Y cuando tú dices, no, a ver, espérate, hay un montón de terapias que podemos trabajar, tranquilo, o sea, la alimentación es clave, ajá, y tú te quedas así de no, como que siento que ahorita está pasando mucho eso con la enfermedad renal crónica. ¿Tú qué opinas de ello? Sí viene como toda una revolución, como en aquellos momentos empezó a despertar todo lo que era el cuidado de diabetes y, y lo que de repente mucha gente no sabe es que la primer causa de que lleguen a desarrollar enfermedad renal crónica, pues va a ser la diabetes Sí. mal controlada. Entonces, si tenemos una obvia, una pandemia de que ya hay diabetes, o sea, por todos lados, siempre tenemos algún familiar o en una casa casi siempre va a vivir alguien que vive con diabetes. Y si tenemos ese familiar que lleva N cantidad de tiempo sin cuidarse, diario con las glucosas del terror hasta el infinito y que dice, no, pues me siento a todo dar, no pasa nada, etcétera, empieza a haber un tema con estas diabetes mal controladas que después por lo general empiezan con tipo como neuropatías y luego de ahí, y ya cuando le brincan a los ojitos, lo más seguro es que ya vamos a traer un detallito en el riñoncito. Sí. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado y a cuántos familiares no conocemos que ya traen tema en los ojitos por culpa de la diabetes. Pues, ojo, hay que empezar a revisar cómo están sus riñoncitos. Entonces, desde ahí ya empieza todo, todo el tema con la enfermedad renal, que se puede ir ahí incluso a estarse asomando desde esos tiempos. Sí. Y justo por eso se acaba yo hace ratito el tema de verdad, no tienes idea, a mí me da tanto. No lloro porque de veras, pero cuando me llegan niños con diabetes, o sea, ya con el diagnóstico de diabetes, yo digo, madre mía, porque aparte la parte es bien difícil manejar la parte emocional. Si cuesta trabajo con los adultos, te lo juro, con los niños yo digo, Dios mío. Y he tenido unas situaciones que de verdad han requerido de no solo un psicólogo, de un psiquiatra también, porque son niños que entran en depresión, son pequeñitos que incluso ya quisieron atentar contra su vida porque dicen esto qué es, ¿no? Y entonces es cuando hablamos de la prevención, porque no sé qué opines al respecto, pero el tema de la prevención es algo por lo que siento que no se ha enfocado tanto en los servicios de salud y que podría salvar y evitar tantas enfermedades y tantas cosas. Y yo lo veo en esta manera de, ok, estamos teniendo cada día más pacientes con enfermedad renal crónica, la principal causa pues justo es la diabetes y tenemos ya una prevalencia muy alta de pacientes con diabetes, pero a ver, ¿qué pasó desde las primeras etapas? Yo en mi caso que me dedico a ver justamente eso desde la lactancia, que desde la alimentación complementaria, la cantidad de bebés que desde antes del año ya les están dando coca, les están dando dulce, ¿a dónde va encaminada toda esa alimentación? Bueno, sobre lo que comentas de qué está pasando como en, como en el sector privado y público, sí, no hay buenas políticas de prevención, no han llegado a la mejor esas buenas políticas para empezar a hacer esta parte de
de apostarle a la prevención, porque a final de cuentas saldría mucho más económico un paciente que está bien cuidado, que utilice ciertos, a lo mejor, apoyo de ciertos medicamentos, que le metan mucho el tema del cambio de hábitos, y vamos a tener un paciente que a lo mejor en algún momento no va a necesitar los insumos de una diálisis o una hemodiálisis como Claro, tal. por supuesto. Pero considero que sí es complicado el tema de las políticas. Sí existen estas asociaciones que están luchando, poniendo un ejemplo, por la comunidad renal, como pudiera ser Ujú, NEF, que de repente los vemos en todos los ujú. congresos pegados, aventando políticas, propuestas, etcétera, pero sí es un camino muy complejo, muy difícil. Esperemos pronto existan como tal, porque a final de Sí. cuentas se ahorraría mucho. Ojalá así lo pudieran ver, pues las personas que están encargadas de esto. Y sobre lo otro que comentas, híjole, la cultura sobre la alimentación es todo un tema desde las casas, que a lo mejor si nosotros como madres, vamos poniendo el ejemplo, las mamás, Ujú. queremos llevar un cierto tipo de alimentación con los hijos, de, no sé, no darles azúcar, poniendo el ejemplo, la típica, no les des azúcar porque yo que nutrióloga y que mi hija no va a consumir azúcar hasta tal edad y no sé, y a escondidas la abuela dándole paletas o cosas así. ¿Por qué? Pues porque al niño se le va a reventar la hiel, que nadie sabe dónde está la hiel, dónde existe, Los mitos, pero ¿no? eso te lo Sí. dicen. Sí es un tema bien complejo empezar a trabajar desde, o sea, en comunidades, desde las casas como tal. Es, sí se necesitan a lo mejor más espacios que puedan estar apoyando a empezar fomentar los buenos hábitos y por qué son buenos los hábitos en sus casas. Entonces, ay no, pues es que es un tema bien complejo, porque se necesita mucha gente, se necesita un movimiento muy grande para que sí se logre, o sea, que sí se llegue a dar ese Claro. impacto, porque también el tema de la economía a veces sale muy barato, o llegan camiones de ciertos productos a comunidades más alejadas y no les llegan a lo mejor cosas más saludables, o las cosas más saludables en algunos casos pudieran ser más caras. Entonces es como todo un tema bien complejo Ujú. y que ojalá, pues aprovechando las redes sociales, poco a poco también a esa gente les lleguen, a toda la gente, no cuál es esa gente, ¿qué es eso? A toda la gente les lleguen, mejor información de cómo ser personas más saludables. Claro, por supuesto. Mira, aquí tenemos una pregunta. Dice, como nutrióloga, ¿qué es lo que no puede faltar en sus menús o planes de alimentación de los pacientes? Las verduras, le hace falta verduras. Sí, las verduras. Yo meto puños de verduras. Los que son mis Sí, yo también. pacientes que están aquí saben que meto, no sé, mínimo una Desayuno, comida, taza cena. de verdura cocida más Sí, la ensalada. O sea, no es, tú cómete una ensalada. No, es la ensalada más la taza de verduras cocidas, más el tema de la proteína que les corresponda, más las grasas saludables. O sea, pero verduras, o sea, por todos lados. A mí, si me llega un adulto, acuérdense, yo veo adultos, a mí no me gustan las verduras, yo le digo, dame 3 que no te gusten. Y esas no las pongo, sin problema. Me sí, quitan 3 justo. y todo lo Sí. demás, órale. Entonces, verduras. No sé contigo. Sí, sí, también, o sea, trato de manejar una gran variedad. Sí, es bien complicado porque hay pacientes que realmente son muy selectivos adultos y que dices, no inventes, ¿no? Pero deben de estar conscientes que si realmente quieren hacer un cambio es, o sea, mira, en tu menú va a aparecer, sí, claro, por supuesto, algo que me ayuda mucho es, y yo creo que muchos nutriólogos lo hacemos, ¿qué te gusta, no? A ver, dime qué te gusta, ¿no? Y a lo mejor lo transformamos, lo hacemos a nuestro mood, no sé, más saludable o qué sé yo, pero sí no pueden faltar las verduras, la fruta, o sea, la importancia de la fibra. Tengo muchos pacientes que dicen, ay, es que yo toda la vida, sufro estreñimiento, ¿no? Y ya cuando les preguntas la frecuencia de alimentos, no, bueno, sí es que sabes que yo nunca consumo verduras, nunca como frutas, bueno, ya te respondiste, ¿no? Entonces, si algo igual no puede faltar, eso, frutas, verduras, la proteína, cereales. A veces siento, ¿no te pasa que hay pacientes que traen como mucho esta parte de los cereales muy satanizados?
¿no? De 0 cereales. Y ya vienen en la mente que a partir de que cruzaron mi puerta ya no va a haber consumo de tortilla, pan, arroz, no sé, ¿no? Entonces están así como de, a ver, creo que ahí viene el tema justo de la educación, ¿no? De ya no seguir satanizando las famosas listas, mira, esto es lo que sí puedes comer y esto es lo que no puedes comer. Y en enfermedad renal siento que está pasando exactamente lo mismo. Sí. Sí, fíjate que por muchos años estuvo también esta lista y que ahora la venimos cambiando y eso creo que le ha bajado el estrés tanto a nosotros como nutriólogos como a los propios pacientes, porque es bien difícil que tu alimentación solo se hagan un cuadrito de 5 verduras, 5 frutas y 3 cereales y 3 tipos de proteínas y que así se agarre parejo para todos. Entonces, sí, el hecho que ya estamos de alguna manera entendiendo que, que debemos de hacer un cambio y que debemos de personalizar, aunque antes lo personalizábamos, no nos salíamos como de ese cuadrito de color verde, ¿no? Por así decirlo. Y en cambio Justo, sí, ahora sí, sí. ya estamos buscando el integrar estos alimentos. Muchos de los pacientes llegan a tener mucho miedo, que de repente les ponemos, no, pues, medio jitomate o cómase medio aguacate y es, ¡ah! ¿Cómo? Pero no, y espérate, es que el potasio lo tengo en 5,1. O sea, y Sí, sí, consume, sí, les voy a sí, poner un sí. ejemplo, y consume, no sé, algún medicamento que elevan el potasio y pues lo traen 5,1 y entonces, de repente, no, mire, no se preocupe, mire, ya viene contabilizado. Entonces, también está rompiendo como este tema de las listas. Al final va a ser algo bueno para los pacientes, porque no se van a sentir tan estresados, que encasillados, que no se pueden salir de ahí, porque si no van a tener algún problema o se les va a acelerar la enfermedad o van a llegar a diálisis por comer un Sí. jitomate, etcétera. Entonces, el ir cambiando ya estos conceptos que los teníamos tan arraigados antes, les está ayudando mucho también a los pacientes a que se puedan apegar al plan, porque ya les damos de repente esos gustitos, como tú dices, poniendo un ejemplo, la sopa de fideo. Ah, Todo al básica en adulto México. mayor, la sopita de fideo. La Sí, sopa de fideo va con sí. jitomate, fin. Fin de comunicado. Sí, Entonces ya se las hicimos con morrón, ya se las hicimos con tomatillo, ya se las hicimos y no la escupen. Así, de plano, no sí. la escupen. Pues, ¿saben qué? Pues mejor tratamos de organizar, de estructurar para que ese potasio que corresponda, pues écheselo, caramba. Pero Así es. todo bien organizado ya en un plan de alimentación, todo podemos comer de vez en cuando, ya no es necesario restringir tantas cosas. Ya han estado saliendo estudios fabulosos, ejemplo, que hablan del fósforo y del potasio y que ya prácticamente nos están diciendo aguas con el fósforo de los productos ultraprocesados. No le tengas tanto Correcto. miedo al fósforo que viene a la mejor ligado, no sé, en las proteínas o en los cereales como tal, porque con ciertas técnicas, no se va a absorber tanto, pero sí cuídate de esto. Entonces, el ir capacitando a los pacientes y estarles diciendo cómo identificar es fabuloso. Y es que justo ese es un tema bien importante que acabas de tocar, el tema del consumo de alimentos industrializados, porque hoy en día, híjole, ha aumentado y hay tantos productos y cada vez hay más y más y a veces el paciente con el simple hecho de que ve que a lo mejor dice like o cosas así, dicen, ay, no, está padrísimo, ¿no? Entonces, algo que me encantó justamente del evento que ahorita en donde nos pudimos conocer en Puebla, justo de la lectura de etiquetas. Y yo veía a todo el público tan maravillado porque me encantó ver muchas personas pacientes en el evento y yo de verdad los vi con una atención y el nutriólogo explicaba, mira, tú puedes leer acá y tienes que ver justo lo que platicas, ¿no? El sodio, el potasio, porque justamente aquí es donde a veces están en mayor cantidad que en el jitomate que te ibas a comer, ¿no? Entonces,
la lectura de etiquetas, la lectura, y no solo se trata de decir, sí tiene 2, 3 sellos, ¿no? Sino, y más en un paciente con enfermedad renal, o al menos yo en el caso también con mis pacientes de diabetes que veo, siempre le están enseñando a la lectura de etiquetas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trabajamos con conteo de azúcares, ¿no? Ok, mira, si vamos a trabajar con conteo de azúcares, te voy a enseñar qué productos podríamos manejar y quiénes también tienen carbohidratos y cómo lo vamos a sustituir para que justo no te salgas de tu conteo de azúcares, ¿no? Entonces el paciente, me encanta la cara que pone de, wow, entonces sí, ya le entendí, o sea, me encanta la cara cuando tú les enseñas, les explicas, les dices, o sea, les abres un panorama, bien dice el dicho que el conocimiento abre puertas, o sea, porque el paciente se va empoderado, se va más seguro de decir, de haber sabido, me ha pasado que me dicen, de haber sabido hubiera venido desde antes. Es cierto. Si todos los pacientes supieran que cada que van a consulta van a llevarse un aprendizaje nuevo. Ustedes no lo saben, pero sí, uno de alguna manera va planeando sus consultas con cada uno de ustedes. Casi siempre la primera consulta es despeje de dudas. Les dejamos tareas, porque sí se les dejan tareas, ¿no? Obligadas. Claro. ¿Cuáles son tareas obligadas? Pues puede ser el consumo de agua, el que se ponga a hacer ejercicio y les ponemos como ciertas opciones de, pues camina, pero pues llévate 2 botellas de agua. O haz esto, pero o sea, empieza, sí, muévete a tus posibilidades, pero muévete. O las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que son las etiquetas, casi siempre a mí me gusta enviarles como una hojita donde se pueden ir como guiando de cómo pueden empezar a leer una etiqueta, pero siempre, no sé si te toca a ti, pero conmigo me toca que siempre WhatsApp, Nutri, ¿puedo comer esto? ¿Puedo el otro? Entonces ya volteamos lo que es la etiqueta y yo ya les empiezo a señalar, mira, si te fijas de aquí dice tal cosa, esto, el otro, entonces poco a poquito se empiezan ellos a empapar o en la consulta uno ya les empieza a mostrar cómo encontrar o cómo su producto favorito no es tan buena opción y a lo mejor podemos encontrar uno mejor. Entonces es muy bonito, pero las consultas, cada día ustedes van a aprender algo más sin darse cuenta. Así es, así es. Mira, Silvia, de aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué propaganda o creencia popular actual sobre alimentación y dieta eliminarían si pudieran? Ok. Aquí hay productos. Es que hay un montón. Los productos Milano. Y ahorita, bien funados, nos van a quitar ahorita el envío, van a llegar todos los dueños de las células madre, de los productos Herbalife y de todas estas tonteras. Desafortunadamente, existen muchos productos que de alguna manera se creen que sirven para todo. Y te prometen las perlas del... Sí, todo, que te van a curar, que a final de cuentas eso es lo que a lo mejor todos los pacientes y cuidadores están buscando y que están aprovechándose de ese sentimiento, de esas angustias que tienen. Yo sé que cualquiera que estemos en una situación así, lo vamos a tratar de buscar. ¿Por qué? Porque existe mucho miedo, mucho estigma sobre las enfermedades como tal, pero sí les puedo decir que si ustedes están en una situación de, es que el doctor es muy bueno y me ofreció las células madre, quiere tu dinero. Y lo único que te va a adelgazar va a ser la cartera. Y en muchas ocasiones incluso les llegan a poner vitaminas, etcétera, y al rato traen el potasio por los cielos sin necesidad de sin que lo tuvieran que tener con la función renal que tienen. Entonces, aguas con las cosas que se ponen. Y si ya se van a animar a ponérselas, que siempre les digo, ok, si esto es muy personal, si te vas a animar, pues por lo menos verifica que sea algo que tenga nombre, que tenga Cofepris o algo, y que no diga, no, pues me las puso don Pedro. ¿Y cómo se llaman sus células madre? Pues células madre don Pedro. No, o sea, Pedro, no manches. No puede ser juez y parte. Exacto, a la vez, ¿no? Yo creo que hay muchos suplementos que la misma empresa los inventa y la misma empresa pide su laboratorio. Sí, ¿no? o sus estudios, es que tienen un estudio, sí, pero ¿cuándo has visto que pueda? ¿Quién vende malo? ¿Quién va a decir, no, pues mi producto está bien fregado, pero cómpramelo? Pues nadie. Sí, justo, ¿no? ¿Sabes qué creencia, no sé, eliminaría o
y yo creo que eso va en general para todos los nutriólogos, dependiendo del área que nos estemos dedicando, donde estemos fungiendo, el tema de que el nutriólogo es para ponerte a dieta, para no comer, o sea, como que ya esta creencia, todavía siento que mucha gente la sigue teniendo para el objetivo al que vaya, ¿no? O sea, yo repito, y lo decía yo hace un momento, los pacientes a veces entran con miedo, entran y de verdad cuando sale la plática, cuando yo soy mucho de platicar con mis pacientes, y me dicen, es que sí, de verdad, o sea, yo la verdad le digo algo a nutrióloga, o sea, yo ni quería venir, ¿eh? O sea, yo venía aquí obligada, o sea, porque el doctor me dijo que si no venía aquí ya no me iba a atender, ¿no? O no me ha dado, o es más, hay médicos que no les dan la receta, nada, les dicen, ve con la nutrióloga y regresas, ¿no? Entonces el paciente ya viene y viene con miedo de es que yo creía que tú me ibas a quitar todo, ¿no? Es como quitar esa creencia de que los nutriólogos quitamos todo, de que se trata de no comer y cosas así, ¿no? O sea, como que ya eso que vaya quedando en el pasado y que se vaya normalizando el asistir a una consulta en nutrición, en enfermedad renal, para diabetes, para lo que sea, pero yo creo que se vaya normalizando. Y parte de eso que no se normalizó es justo por este tipo de creencias. Sí, todavía llega mucha gente a consulta con miedo de decirte qué es lo que come. Todos los nutris vamos a hacer siempre algo que se llama un recordatorio, por lo menos un recordatorio de 24 horas de qué fue lo que comiste ayer, antier y antiantier de preferencia. Casi siempre son 3 días. O qué son 3, dame 3 desayunos habituales, 3 comidas, 3 cenas, así. Y de repente los ves temerosos de contarte qué es lo que comen. Y casi siempre hay mucho estigma con las tortillas y es, pero solo una tortilla, sobre todo el adulto mayor, pero solo me como una tortillita, a veces 2, pero solo una. Entonces ya cuando les dices, no se preocupe, no la voy a regañar por cuántas tortillas se come, al contrario, yo sí le voy a poner tortillas, es como que otra vez dan esos como bajoncitos, pero sí entran con mucho miedo. Aunque nunca hayan ido con un nutriólogo, yo creo que por todo lo que escuchan, por todo lo que se dice que los vamos a regañar, los nutriólogos no regañamos, y nutriólogo que lo regañe, salga de ahí porque no tenemos por qué andarle faltando al respeto a nadie, ni mucho menos, no estamos para eso, estamos para buscar estrategias. Si no jaló de una manera, a ver, entonces, ¿por qué no jaló? No, pues es que no me gusta, ok, vamos buscándole otra manera. Y tenemos que encontrarles la forma. Habrá algunos pacientes complicados, porque existen, pero... Sí, también. Pero se trabaja, se intenta trabajar, pero si nosotros no los vamos a regañar, ustedes tienen que decirnos toda la verdad, toda la verdad, como si fuéramos los padres en el confesionario, hagan de cuenta, la misma, y no los vamos a juzgar. O bueno, a lo mejor sí los juzgamos y les vamos a echar carrilla. Les vamos a decir, no, que no se portó mal, pero nada más. Y de ahí vamos a buscar opciones para que la siguiente vez nos vaya mejor. A final de cuentas es su salud. Y nosotros tenemos que buscar estrategias para mejorar su salud. Entonces, sí o sí, nos tiene que decir las cosas. Ahora sí que lo que come, como es, así tal cual, nos tiene que decir. Y fíjate que sí, yo lo he notado mucho, hay pacientes que, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Cuando el paciente no te está diciendo la verdad. Y obviamente si estás viendo los laboratorios, dices, o sea, esto no concuerda con lo que me estás diciendo. Entonces, justo, yo también hago eso, ¿no? Y a veces les digo, bueno, pero dígame la verdad, ¿eh? Porque aquí todo lo que salió y que ahorita vamos a platicar está. Entonces, de repente, si yo veo sus caritas, sobre todo los adultos mayores, que a veces siento que son como unos niños, bueno, está bien, Nutri, bueno, sí le voy a decir que me tomo la coca todos los días, ¿no? O que esto, entonces, y parte de eso, fíjate que tiene que ver mucho el match que hiciste con el paciente, lo que hablábamos al inicio de este en vivo, ¿no? O sea, de qué tanta apertura le diste al paciente, de que te platique, qué es lo que está pasando, que te exprese, perdón, hasta sus dudas, porque muchas de las veces al paciente siento que le da miedo o le da pena, ay no, ¿y qué va a decir? Que ya le volví a preguntar, no, yo a mis pacientes luego sí les digo, mira, mi chat está disponible de tal a tal horario, si tú llegas a tener alguna duda, por favor, mándame mensaje, pero muchas veces no me mandan mensaje los pacientes porque justo cuando viene la consulta de seguimiento y les digo, a ver, ¿cómo te fue? Empiezas a hacer las preguntas, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste con esto, con aquello, bla, bla, bla? Y de repente sale un tema,
problema, ay, es que fíjese que cuando empezaba, yo me sentía así, ¿y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no? Ay, no, es que me dio pena, es que el otro día sí me pasó con un médico y me regañó, se enojó, no, a ver, tranquila, porque justo en nutrición nada es estático, y si una estrategia no nos está funcionando, nosotros como nutriólogos justamente tenemos que buscar, a ver, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que modificar porque esto no me está funcionando, ¿no? Entonces muchas veces igual el paciente siento que cree que ya te di esto y eso va a ser para siempre y ya con eso vamos a solucionar todo, ¿no? Y no, porque también cada paciente es diferente, ningún paciente nunca se va a parecer, todos son totalmente diferentes, todos sus organismos son totalmente diferentes y que aunque haya dos pacientes con la misma patología y la misma edad y demás, tienen cosas diferentes, ¿no? Un organismo que funciona diferente, un núcleo familiar diferente, un lugar donde viven diferente, todo diferente, ¿no? Entonces, nunca los tratamientos pueden parecerse ni podemos aplicar todo lo mismo para todos. Entonces, yo creo que eso es bien importante también para que justo pues el paciente desembuche la verdad, nos diga todo y obviamente eso a nosotros nos permite ser más puntuales con nuestros tratamientos, ¿no? Y la pregunta final, Silvia, adelante. Si pudieras dar un único consejo nutricional, ¿cuál sería? Ay, no manches, uno no es ninguno. O sea, No, pues no. no es suficiente. Yo creo que algo bien importante sobre todo en el tema de nutrición renal, es sí cuídense mucho del sodio, porque el sodio está en todos lados. O sea, cuídense mucho de todos los ultraprocesados, porque muchos de ellos tienen mucho sodio y aunque sean cosas de dulce, tienen mucho sodio. Entonces, sean muy cuidados. ¿Y por qué el sodio? Porque truena el riñón. O sea, a final de cuentas es bien complicado que sí consumen muchos productos, ejemplo, el refresco, independientemente de que tiene un chorro de fósforo, de potasio, pues tiene también un montón de lo que es sodio y de otros químicos, las galletas, etcétera. El sodio sí va a hacer que progrese muy rápido lo que es la enfermedad como tal. Entonces, sean muy cuidados con estos productos, midan las proteínas, sean cuidados en su consumo, o sea, ya nos echen esos platones. Estamos hablando, ojo, de personas que viven con enfermedad renal crónica, porque no me vaya a salir aquí alguien, no, pues yo que para volumen, que no sé qué, a ver, no es tu caso. Estamos hablando de pacientes renales, cuidan las proteínas, cantidades y tipos, y cuídense del sodio y tomen agua. O sea, si están en etapa conservadora, tomen agua. 1 litro no es tomar agua, ¿eh? O sea, por favor. O sea, por lo menos más otros líquidos. O sea, por favor. Ese sería como mi consejo más relacionado a hábitos y a comer más cosas naturales. Pues yo un consejo que daría, por ejemplo, pensando en todo lo que he estado viendo en el diplomado justamente y viendo como toda la experiencia que he tenido con pacientes con diabetes, yo les diría a justo a las personas que viven con diabetes que tomen más en serio su enfermedad porque yo siento que a veces minimizan o se acostumbran a cierta sintomatología. Yo veo pacientes que tienen glucosas de 250, 300 y cuando les baja a 200 dicen, no, pero yo manejo hasta 250, o sea, y todo ok, ¿no? Entonces, a veces piensan que incluso porque no tienen síntomas o ya los normalizaron, creen que no va a pasar nada. Y la enfermedad renal es silenciosa, o sea, piensan que no va a suceder o no se imaginan que les pudiera suceder. Y entonces cuando ya está sucediendo, pues ya hemos hablado, tú nos has compartido un montón de tu experiencia y el hecho de decir, ya hoy en día la alimentación es más flexible y podemos manejar un montón de cosas, pero sí, si el paciente hoy en día está padeciendo de diabetes, que es de las primeras causas de hipertensión, que realmente se tomen en serio el tratamiento y que no es la solución, no porque me estoy tomando la metformina o los medicamentos que me está dando el médico, pues ya con eso, incluso yo he visto pacientes que, no sé, se están inyectando cierta cantidad de unidades de insulina, ya aprendieron a que si comen un poco más, no hay problema, me inyecto más unidades, ¿no? Y no saben que están llevando
que están acelerando este proceso de padecer otras enfermedades, ¿no? Que ya comienzan, que si el ojito, como decías tú, o ya empezó un paciente por ahí, tuvo un accidente, se picó, tiene pie diabético y resulta que esto avanzó, se salieron de las manos y ya luego empezó el riñón y demás. Entonces, que no se trata de seguir estas dietas, estas listas restrictivas, sino realmente buscar ayuda profesional y evitar o retardar lo más que se pueda una complicación. Esa sería mi recomendación. Excelente. Concuerdo. Y como dices tú, tomen agua, por favor, hagan actividad física. No hay edades para la actividad física. No hay, claro, seguramente van a haber pacientes que a lo mejor van a tener alguna cierta situación que les impide realmente hacer una actividad física, pero hasta pacientes que tienen muy poca movilidad, existen muchos ejercicios que un fisioterapeuta sin problema puede poner. Entonces, realmente hacer ejercicio, si lo hacemos, nunca es tarde. Hay pacientes que seguramente nunca han hecho ejercicio en su vida, hay personas que desde temprana edad lo han hecho, pero si nunca lo han hecho, háganlo, por favor, porque no tienen idea de cómo ayuda la actividad física. Sí, el que tengamos buenos hábitos nos va a ayudar a tener mejores controles de todas estas enfermedades. El hacer una buena actividad física, el tener un buen consumo de agua, el comer de manera más saludable va a estar apoyando a que estas enfermedades de alguna manera no estén avanzando o haciendo tanto relajo en nuestro cuerpo y tanto diabetes, hipertensión y la propia enfermedad renal, créanme que mucho del tratamiento es una mejora de hábitos. Así es. Pues súper interesante todo lo que hemos estado compartiendo y lo que nos han estado preguntando. Dice por aquí, ok, pues para mí es un honor estar charlando contigo, Silvia, de verdad. Te admiro muchísimo, admiro toda tu trayectoria, tu trabajo y encantada de estar aquí hoy contigo, como te lo decía la vez pasada, el poder haberte conocido. Y bueno, pues que se ha hecho muy dinámico esto. Agradecer a todas las personas que nos están viendo, igual si tienen por ahí preguntas, dudas, que se acerquen, las podemos ir contestando. Pero sí es importante que lo expresen o que se acerquen con algún nutriólogo si están pasando por alguna situación de todo lo que platicamos. Es importante que busquen ayuda de un profesional especializado en el área que requieren, en el área que necesitan, porque la nutrición es muy, muy, muy amplia y sobre todo, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Para evitar complicaciones o a veces nos quedamos con esta recomendación un poquito cuadrada, pues buscar como otras opciones, ¿no? Claro, acérquense, aunque sea una vez con un nutriólogo renal, y literal, así lleguen y díganle, ¿sabes qué? Solo vengo por una vez, por única ocasión, necesito prácticamente que me capacites cómo debo de alimentarme y apóyame a sacar en qué estadio estoy, etcétera, y que lo capaciten como tal. Si bien a lo mejor, obviamente, con el paso del tiempo, pues van a ir cambiando sus números, etcétera, pero por lo menos ya les puede enseñar un norte de cómo debe de empezar a cuidarse. Y como comenta Sandra, no es que nos relajemos o que de alguna manera bajemos la guardia como tal, pero sí necesitamos que de alguna manera tome el control de sus decisiones, porque eso va a hacer que en un futuro o no lleguemos a una terapia sustitutiva que de repente mucho es el miedo, o que si nosotros ya vivimos con una terapia sustitutiva, pues estemos bien nutridos, no tengamos sintomatologías relacionadas con la propia alimentación también, y que todo esto mejore nuestra calidad de vida y que nos permita hacer todas esas cosas maravillosas que nos gustan hacer y que no estemos todo el tiempo sintiéndonos cansados, agotados, o que no queramos salir de nuestra cama de tan mal que nos sentimos, o que traigamos muchos síntomas incómodos que no nos dejen convivir a gusto, que no tengamos fuerza. Entonces, para todos funciona lo que es la nutrición como tal, y si hay un cambio en el sin nutriólogo y con nutriólogo, créanme que les va muy bien.
Totalmente. Sí, porque de alguna manera somos quienes de alguna manera los podemos orientar también de, ok, requiero de algún suplemento, requiero de algo complementario a mi plan de alimentación, a todo lo que me estás capacitando para mi enfermedad renal, para mi diabetes. Ok, mira, sí, esto en específico no es como que solucione tu problema porque siento que la gente dice, suplemento y esto me va a solucionar todo. No, es un complemento, nos va a ayudar a tal y tal y tal, pero tú tienes que seguir estas indicaciones. Entonces, totalmente coincido contigo, Silvia. Acérquense todos aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica ya diagnosticada por el motivo que haya sido. Es importante que lleven un tratamiento nutricional, al menos como dices una vez. Estaría bien padre que dieran el seguimiento, por supuesto, porque en una consulta no podemos enseñar tantas cosas, o sea, en cada consulta, como dices, nos vamos organizando de, ok, hoy le voy a enseñar a mi paciente esto, ¿no? Y en la siguiente consulta vamos al siguiente nivel y ahora te voy a enseñar esto, ¿no? Entonces, en una consulta es complicado, pero bueno, ya si al menos logramos uno, ya es ganancia, ¿no? Entonces, pues sí, coincido totalmente contigo en ese aspecto. Bueno, pues Perfectísimo. creo que ya no hay más preguntas, por lo que veo. Pues se nos fue el tiempo súper rápido, no había yo visto la hora. Ay, qué Y padre. podríamos seguir hablando, seguramente Yo sí. sí, yo también, o Sí. sea, podrían salir muchísimas más cosas, pero bueno, pues esto yo creo que da la pauta para volver a hacer algo similar más adelante o de algún tema más en específico quizá, ¿no? Hoy nos estamos enfatizando también en esto, pues con motivo del Día del Nutriólogo. Felicidades, Silvia. Entonces, pues a los que nos están viendo, muchísimas gracias. Gracias por estar. Sí, ya nos pusieron ahí, sí, queremos más. Sí. Agradecidos por la atención que nos han puesto, por las preguntas, las dudas. Y si tienen más, pues escríbanos, mándenos sus preguntitas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. De verdad es algo muy bonito el estar buscando, más bien el estar en estos lugares tan bonitos que están hechos para la comunidad renal. Espero que sí existe esta segunda parte. Y que sea pronto esta segunda parte donde estemos con todos ustedes apoyándolos a responder preguntitas a lo mejor un poquito más específicas sobre cómo les va con sus tratamientos o no sé, ciertas situaciones. Estamos aquí para apoyarlos. Aquí están nuestras redes sociales y no duden en acercarse y a lo mejor poner sus preguntas y en algún momento les podemos hacer algún video, se los vamos a hacer con muchísimo gusto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Silvia, muchísimas gracias. Es un gusto estar compartiendo contigo este espacio. Gracias a Biorenal por la invitación, por el espacio que nos han permitido y pues yo igual súper contenta de poder tener una siguiente participación. Muchísimas gracias a todos y esperemos tengamos esta segunda parte y que vengan también terceras y así cada determinado tiempo. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches, gracias a todos.